El milagroso poder del empático, revelaciones divinas que desatan el pánico en el narcisista. Las campanas de la iglesia resonaban con un eco celestial en el pequeño pueblo de San José, donde el fervor religioso se respiraba en el aire. Ana, madre soltera y devota, ardía en una fe vehemente por la salud de su amado Daniel, un niño de 8 años cuya risa se había vuelto un eco frágil en su hogar. El diagnóstico de una enfermedad terminal marcaba vidas y corazones. Pero Ana no se rendía. Aún en sus noches de lágrimas silenciosas, se aferraba a la imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, pidiendo por justicia divina. Dios, escucha nuestros suspiros de angustia. Las velas encendidas en la iglesia eran faros de esperanza. Gente del pueblo se unía, intensificando la atmósfera de fervor y oración. Sin embargo, entre este fervor, Javier, un hombre cínico y egocéntrico, se burlaba de la devoción que tantos compartían. Su risa despectiva resonaba más fuerte que las oraciones, y un aire de arrogancia lo envolvía. Pero, como dice el dicho, la vida da giros inesperados. Una mañana, un estruendo hizo temblar las paredes del pueblo. Javier había tenido un accidente terrible. En el hospital, su vida pendía de un hilo. Los susurros sobre su malestar flotaban en cada rincón. La comunidad no podía creer el destino de quien se reía de su fe. Ana, al enterarse, sintió que su corazón se estremecía. En esas horas oscuras, su compasión fue más grande que el odio que había sentido hacia el hombre. Así, con una fe renovada, decidió plantarle cara a la tormenta. Si Dios quiere sanar a Daniel, también puede cambiar el corazón de Javier, pensó. Con determinación férrea, comenzó un novenario, llevando a la comunidad a orar por ambos, la salud de su hijo y la redención de Javier. Las misas de sanación comenzaron a resonar con voces vibrantes y fervorosas en la iglesia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que las oraciones se multiplicaban, algo comenzó a suceder en el alma de Javier. Encerrado en su habitación del hospital, entre susurros de enfermeras y la luz tenue que entraba por la ventana, el remordimiento comenzaba a desgastarlo. Las dudas sobre su existencia lo atormentaban, cuestionando su egoísmo y las burlas que había dirigido a Ana. Su lucha interna creció como un torrente desbordante. Dios, ¿por qué me haces esto?, clamaba en su corazón, mientras las palabras de Ana, su fe inquebrantable, resonaban en su mente. Era como si una voz suave, llena de amor, le dijera que había una salida, que la redención era posible. Ana sentía una conexión divina en sus oraciones. En noches tranquilas, bajo la suave luz de la luna, incluso recibió visiones proféticas, un futuro donde su hijo jugaba libre y Javier se convertía en un pilar de la comunidad. Pero, el destino estaba en juego, las dudas eran muchas, y la fe del pueblo estaba a prueba. ¿Sería capaz de sostener esta confianza en medio de las incertidumbres, o sucumbirían todos ante la lógica fría de la ciencia? La atmósfera se tornaba más tensa, un milagro parecía estar al borde, pero también la esperanza se enfrentaba a oscuras preguntas. Ana sabía que cada día contaba, y un nuevo amanecer se acercaba, pero, ¿qué respuesta divina recibirían en su jornada de fe? Las noches en San José se cargaban de un silencio expectante. Cada campanada de la iglesia traía consigo una ola de fe renovada y la comunidad se unía en un mismo clamor, oraciones por la sanación de Daniel y la transformación de Javier. Ana, con su corazón en llamas, recorría la noche, iluminando cada rincón con velas que arrastraban consigo la luz de la esperanza. Mientras tanto, en el hospital, Javier enfrentaba sus miedos. La habitación estaba adornada con flores que le llevaban algunos vecinos, pero a él le parecían recordatorios de su soledad y arrogancia. ¿Cómo había llegado a este punto? Con cada palabra de aliento que escuchaba desde el pasillo, crecía dentro de él una intensa lucha.
Las oraciones de Ana lo envolvían como una suave brisa, pero su corazón se negaba a aceptar la luz. Una tarde, mientras las sombras se alargaban en la habitación, Javier tuvo una visión. No fue un sueño, sino una experiencia vivida. En su mente, veía a un niño pequeño, corriendo en un campo lleno de flores, riendo sin preocupaciones. Era Daniel. El brillo en sus ojos, su risa contagiosa, y la vida desbordante que emanaba eran un reflejo de lo que aún podía encontrarse en el mundo. Javier, abrumado, sintió que su corazón se partía, un eco de redención resonando en su interior. Ana, en comunión con el santo, continuaba intensificando el novenario en su parroquia. En las misas, la energía del pueblo se palpaba en el aire, la fe era palpable. Los rostros serenos, las manos entrelazadas, las lágrimas de esperanza que caían, todo creaba un ambiente sagrado. Cada canto se convertía en un grito de victoria, una proclamación que no se podía ignorar. Dios estaba escuchando. Javier, por su parte, comenzó a cambiar, su cínico proceder empezaba a desvanecerse. El dolor lo remodelaba, moldeando un nuevo ser entre la agonía y el alivio. Las visitas de sus amigos, que alguna vez había menospreciado, ahora se convirtieron en un bálsamo. Una enfermera lo encontró llorando un día, las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Es solo el principio», le susurró ella con una dulzura que parecía salir directamente del cielo. Así, cada día pasaba, y un flujo de luz parecía fluir entre Ana y Javier. Dos almas que en su esencia eran tan diferentes, pero que ahora compartían un mismo propósito, la vida. La fe de Ana era un fuego inextinguible que lo envolvía a él, mientras que, para ella, la lucha de Javier se convirtió en un motivo para seguir orando más fervorosamente. Las conexiones se profundizaban, como raíces de un árbol que se extienden buscando sustento. La última noche del novenario se aproximaba y los fieles se preparaban para un evento especial en la iglesia. Ana sentía una mezcla de anticipación y ansiedad, la atmósfera estaba cargada, como si un milagro estuviera a punto de desatarse. El altar estaba decorado con flores frescas y velas que eran como estrellas brillando en la penumbra. Era el último llamado, la última batalla de fe, pero justo en ese momento, Javier, aún en su habitación, sintió que su vida estaba al borde de un desasosiego. La batalla dentro de él estaba a punto de alcanzar su clímax. ¿Rendiría su orgullo y abriría su corazón para aceptar el regalo de la redención? La vida de dos familias pendía en la balanza, al igual que su destino. Una brisa suave entró por la ventana, como un susurro divino que podría transformar todo en aquel instante. ¿Qué decisión tomará Javier cuando la última campanada resuene? ¿Podrá su corazón abrirse a la luz que Ana irradia con su fe? La respuesta, un misterio revelador, está a punto de desplegarse. La tarde del último día del novenario llegó con un aire fresco y renovador. La iglesia, normalmente silenciosa, bullía de vida. Los fieles se arremolinaban, llevando consigo plegarias y esperanzas. Ana, con el alma vibrante, era el corazón de la multitud. Su presencia irradiaba una paz que muchos estaban buscando. Cada paso que daba era decidido, como si el mismo ecosistema de la fe la empujara hacia adelante, acercándola a un propósito superior. Mientras tanto, en el hospital, Javier contemplaba el horizonte desde su ventana, sintiendo la luz del sol acariciarle la cara. Su batalla interna había tomado un nuevo giro. La visión de Daniel corría libre en su mente, y las risas inocentes del niño ahora resonaban como una melodía que prometía sanación. Era un viejo eco que le recordaba la alegría pura y genuina, ya no podía ignorarlo. Cada día, la convicción se hacía más fuerte y lo arrastraba hacia un hilo de esperanza que nunca imaginó que existiera en él. Cuando Ana encendió la primera vela en el altar, un murmullo recorrió la iglesia. Fue como si el aire mismo vibrara con la fuerza de las oraciones elevadas. Su voz, al pronunciar las intenciones, se volvió un cántico que desbordaba amor. Señor, hoy te pedimos por Daniel, por su fortaleza y transformación. Así, la comunidad se unió en un clamor, una sinfonía de fe que atravesaba corazones. Cada palabra pronunciada se sentía como un abrazo divino, un lazo que unía a todos en una misma intención. Javier, sintiéndose cada vez más distante de su propio desasosiego, consideró la posibilidad de asistir a la misa. ¿Podría romper su propio orgullo y acercarse a esa luz que Ana y la comunidad parecían irradiar tan eficientemente?
Justo cuando esa idea rondaba su mente, la enfermera que había compartido palabras de ánimo con él se acercó nuevamente. No tienes que ser perfecto para recibir la luz de Dios, le dijo con una ternura que le hizo sentir menos solo. Las lágrimas, del tipo que sanan el alma, brotaron sin aviso. ¿Por qué le resultaba tan difícil aceptar lo que esos simples y amables gestos representaban? A medida que caía la noche, los últimos rayos de sol se desvanecieron y un manto de estrellas cubrió el cielo. La iglesia, con su iluminación tenue, parecía un refugio sagrado. Ana se detuvo un momento, sintiendo la presencia de Dios y respirando hondamente, acumulando cada emoción, cada expectativa. Sabía que esta no solo era una noche de fervor, sino también de transformación. Si estás ahí, Señor, manifiéstate en esta noche, oró con fervor. Su corazón estaba abierto, dispuesto a recibir lo desconocido, lo que Dios hubiera preparado. Sin embargo, en la habitación de Javier, el conflicto germinaba. Su mente luchaba entre la voluntad de seguir encerrado en su dolor o abrirse a esa verdadera comunidad que lo llamaba. En un impulso repentino, sin meditarlo más, se levantó. Sentía una fuerza que lo empujaba hacia adelante, como un imán atrayendo su alma hacia la iglesia. Cuando puso un pie fuera de la habitación, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pero había un fuego dentro de él que quería ver, que anhelaba sentir el poder de la comunidad que oraba por él y por Daniel. Mientras tanto, en la iglesia, los corazones esperaban expectantes. La última oración por Daniel estaba a punto de ser pronunciada. ¿En qué momento se cruzarían los destinos de Ana y Javier en este escenario lleno de esperanza? El verdadero milagro estaba a punto de revelarse, y el destino de muchos pendía de un hilo de fe. Los murmullos en la iglesia crecieron en intensidad, y Ana sintió que la atmósfera se cargaba de expectación. Los rostros a su alrededor reflejaban la fe y el anhelo de milagros, mientras que las velas crepitaban, lanzando sombras danzantes sobre las paredes adornadas. Era el momento culminante del novenario. Las oraciones se entrelazaban como un hilo dorado, tejiendo una red que abrigaba a todos los presentes. Ana cerró los ojos y levantó su voz, llena de emoción. Señor, estamos aquí, reunidos en tu nombre, en busca de tu luz y tu amor. Te pedimos por Daniel, por cada niño que sufre, y por cada corazón que busca consuelo. Un coro de amén resonó, como un eco divino que reverberaba en las almas, entrelazando las esperanzas de la congregación. En ese instante, Javier cruzó la puerta de la iglesia. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en el espacio sagrado. La luz de las velas iluminaba su rostro de un ánimo renovado. Con cada paso que daba, sentía que la carga de su tristeza se aligeraba. Era un momento de vulnerabilidad, no había vuelta atrás. Se unió a la multitud, sintiendo la comunidad a su alrededor como una ola cálida que lo invitaba a ser parte de algo más grande. Al ver a Javier, Ana sintió que su corazón se aceleraba. Había una conexión instantánea, como si sus almas se reconocieran en esta búsqueda de sanación. En ese instante, la mirada de Javier encontró la de Ana. Un torrente de emociones fluyó entre ellos, una especie de entendimiento mutuo que sobrepasaba las palabras. La fe compartida se convirtió en un puente que sellaba sus destinos. Señor, en este momento, te pedimos también por Javier, continuó Ana, su voz firme y llena de confianza. Que sus dudas se transformen en fe, que su dolor sea aliviado, y que sienta tu abrazo en este instante. Mientras pronunciaba esas palabras, un silencio sagrado envolvió la iglesia, como si todos los ángeles del cielo se unieran en ese clamor. Javier sintió que cada palabra era un regalo directo al corazón. Nunca había experimentado una paz así. Recordó las risas de Daniel y sintió que un rayo de esperanza iluminaba su ser. La angustia que lo había mantenido prisionero empezaba a desmoronarse, como un muro que se desvanecía ante el poder del amor de Dios. Después de la oración, Ana se acercó a Javier. No supo qué decir, pero su sonrisa cargaba la calidez de la fe. Estoy tan feliz de verte aquí, le dijo, su mirada plena de compasión. Él sonrió, un gesto que no solo era agradecimiento, sino también un pequeño destello de la vida que comenzaba a resurgir en él. Sin embargo, un nuevo reto se presentaba frente a ellos. A pesar de la luz que parecía fluir en esa iglesia, no todos estaban dispuestos a entregarse a esa fe transformadora.
En la esquina, un grupo de personas murmuraba en voz baja. Sus rostros reflejaban incredulidad, y uno de ellos, un joven de mirada dura, lo miraba a Javier con desdén. Su presencia amenazante era un aviso de los temores inconscientes que muchos guardaban. Los ojos de Javier se encontraron con el del joven. Aquel instante se hizo eterno. La lucha interna de Javier resurgió, y un sudor frío recorrió su espalda. ¿Podría dejar atrás las dudas y los juicios que lo habían mantenido aislado? ¿Podría tomar la decisión de unirse a esta luz que se extendía hacia él? La iglesia continuaba vibrando con la energía de oración, pero fuera de ese refugio, la sombra del juicio acechaba. Javier sintió que su decisión podría desencadenar algo más grande que él mismo, algo que podría sacudir sus propios cimientos. La noche prometía ser testigo de una revelación que cambiaría todo, el encuentro de la fe con la lucha humana, donde el verdadero poder del amor y la comunidad se pondría a prueba. ¿Dejaría Javier que esa luz lo envolviera por completo? ¿O se dejaría atrapar por la oscura duda que aún persistía en su corazón? La atmósfera en la iglesia palpitaba como si un corazón gigante latiera al unísono con el de cada fiel presente. Ana y Javier se miraban, y en ese intercambio silencioso, se tejía una complicidad que parecía trascender el tiempo y el espacio. El murmullo de voces fue apagado por el estruendo de la tormenta que se desataba en el exterior, como una metáfora de la batalla interna que libraba Javier. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas, y cada sonido parecía gritar por liberación. Sin embargo, el joven de mirada dura seguía allí, como una sombra condenada. Su desdén emanaba tensiones que Javier no podía ignorar. ¿Cómo era posible que, en medio de tanto cariño y esperanza, hubiera personas que cerraran su corazón al milagro? La pregunta lo atormentaba. Javier se dio cuenta de que debía confrontar no solo la incredulidad de otros, sino también su propia lucha. Entonces, con una respiración profunda, Javier se acercó a Ana. ¿Por qué crees que hay quienes no creen?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Ana, con la sinceridad que nunca la había abandonado, respondió, a veces el miedo es más fuerte que la fe. A veces, hay quienes han sufrido tanto que se niegan a abrir su corazón a la posibilidad de un milagro. Pero eso no significa que no haya esperanza, siempre hay esperanza. Las palabras de Ana resonaron en Javier como una campana. Era cierto, había lidiado con el miedo que se había tejido en su vida. Tal vez ese miedo era lo que lo mantenía anclado a una vida de dudas. En ese instante, un deseo potente comenzó a brotar en su interior, el deseo de ser un vehículo de esperanza para otros, de ayudar a aquellos que aún no podían ver la luz. Ana notó el cambio en su expresión. No te dejes llevar por esas miradas duras, Javier. Recuerda que el amor puede transformar hasta los corazones más endurecidos. Podría ser el faro que muchos necesitan. Javier sintió como un torrente de emociones lo invadía. Podía ver la posibilidad de un propósito mayor. Mientras la congregación continuaba en fervientes oraciones, la energía en la iglesia empezó a intensificarse. Las velas vibraban con una luz más brillante, como si estuvieran danzando al ritmo de un canto celestial. Javier sintió una extraña calidez recorrer su cuerpo, iluminando cada rincón de su ser. Fue entonces cuando, sin pensarlo, se volvió hacia el grupo incrédulo. La fe no es solo un sentimiento, exclamó, dejando que su voz resonara. La fe es acción, es dejar que el amor intervenga en nuestras vidas, incluso cuando todo parece oscuro. Los murmullos cesaron y algunos rostros se volvieron hacia él, sorprendidos. El joven de mirada dura lo miró fijamente, sus ojos destilando confusión. Javier, aún impulsado por la fuerza de sus palabras, continuó, si pudieran sentir este amor tan profundo, que transforma el dolor en esperanza, no dudarían en abrirse a ello. ¿Por qué no intentarlo? Una chispa se encendió en los ojos del joven. Tal vez era la primera vez que alguien lo miraba directamente, sin temor ni juicio. La tensión en el aire era palpable, y Javier sabía que estaba tocando un punto sensible. Solo necesitaba un pequeño empujón, un destello de fe que lo guiara hacia la luz. Ana se unió a Javier, afirmando su apoyo sin palabras. Deja que la fe te alcance, dijo suavemente. En ese momento, un coro de amén estalló en la iglesia, un eco que traía consigo la confirmación de que había poder en la unidad. Sin embargo, la noche no había terminado.
El viento aullaba en lo alto, y un nuevo reto estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué sucedería si la duda del joven se transformara en un desafío, una prueba de la fe que Javier estaba comenzando a abrazar? El camino hacia la luz estaba lleno de sorpresas, y Javier sentía que la revelación de su propio propósito estaba por desatarse. ¿Sería capaz de iluminar no solo su propio corazón, sino el de aquellos sumidos en la oscuridad? La atmósfera en la iglesia continuaba cargada de energía, cada susurro, cada oración, resonaba como un eco divino que desafiaba la oscuridad de la tormenta. Javier se sintió impulsado a dar un paso más. La imagen del joven con mirada dura, aunque distante, ahora brillaba ante sus ojos como una oportunidad, no como una amenaza. No podía ignorar la luz que una sola palabra podía encender en un corazón herido. Y si, empezó Javier, su voz comenzando a elevarse una vez más, cada uno de nosotros pudiera ser el catalizador de un milagro. ¿Qué pasaría si, juntos, comenzamos a romper esas cadenas que nos mantienen atados? La iglesia, silenciosa al principio, comenzó a murmurar. Las cabezas se movían lentamente en señal de afirmación. La fe se compartía, se expandía. Ana sonrió al escuchar las palabras de Javier. Había una conexión palpable, como hilos invisibles que tejían la esperanza en el aire. Ella se puso de pie, sintiendo que el momento requería algo más. Con determinación en su voz, añadió, cada vez que permitimos que el amor entre y llene nuestros corazones, podemos ser el cambio que necesitamos. Nunca subestimes el poder de un corazón que se atreve a amar. El joven de mirada dura seguía en su lugar, pero su rostro había cambiado. Las barreras empezaban a desvanecerse. Javier se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era más que una simple exhortación, era una invitación a dejar atrás el pasado, a abrazar un futuro donde la fe se transformara en acción. Con cada instante, la tormenta exterior parecía desvanecerse, como si la luz interior de la iglesia hubiera hecho retroceder las sombras. La luz parpadeante de las velas, reflejada en los rostros de los congregantes, se convertía en un símbolo del cambio que se estaba gestando. De repente, un aullido del viento rompió el silencio y el joven se levantó, apretando su puño con fuerza. ¿Y qué pasa si no creo?, preguntó con un tono que entremezclaba la rabia y la vulnerabilidad. ¿Qué si el dolor es todo lo que conozco? ¿Qué si me niego a aceptar que hay algo más, algo mejor? Las palabras resonaron en la iglesia como un trueno. Javier no podía permitir que la decepción mostrara su rostro en esa búsqueda de fe. Miró al joven a los ojos, y en ese momento, supo que no podía darse por vencido. Todos llevamos cicatrices, cada uno de nosotros carga con historias de dolor. Pero, hermano, en ese dolor puede nacer la esperanza. Javier hizo una pausa, su voz calmada ahora, conectando con cada alma presente. El alabado amor de Dios se nutre de nuestras luchas. Recuerda, incluso un corazón quebrado puede florecer nuevamente. Las lágrimas comenzaron a emerger en los ojos del joven, deslizándose por sus mejillas. Ese era el momento que Javier había esperado, la sombra se comenzaba a alejar, la luz brillaba con más fuerza. Era un testimonio para todos, un recordatorio de que cada batalla, cada dolor, podía ser el lugar donde Dios se manifestara de formas inesperadas. El ambiente se llenó de murmullos de aliento. La iglesia, ahora unida en fe y amor, comenzó a orar con fervor. Cada petición se convertía en una ofrenda, cada súplica en un paso hacia la sanación. Mientras el viento aullaba con fuerza afuera, dentro de la iglesia, una calma extraordinaria comenzaba a establecerse. Javier se sentó, sintiendo un peso salir de su corazón. La victoria no era solamente para él, sino para cada uno de los presentes. Sin embargo, un nuevo desafío acechaba en las sombras. ¿Cuánto tiempo tomaría para que la verdadera transformación se manifestara en el joven de mirada dura? Las velas chisporroteaban su luz débil pero tenaz, y Javier sintió que el viaje apenas comenzaba. ¿Cómo podrían todos juntos seguir iluminando la oscuridad que aún reinaba? La paz en la iglesia se sentía como un manto cálido, envolviendo a cada congregante. Las oraciones empezaron a transformarse en cantos suaves, y el eco de la voz de Javier resonaba aún en el aire. La fe es el puente que conecta nuestro dolor con el amor de Dios. En ese momento, el joven, que había estado sumido en sus pensamientos, buscó a Javier con la mirada.
Las lágrimas que habían surgido anteriormente ahora eran una corriente que corría por su rostro, un símbolo de lucha y liberación. Ana se acercó a él, inclinando su cabeza con ternura. Los cicatrices son solo marcas de cómo hemos sobrevivido, le dijo, su voz casi un susurro. No estás solo en este camino. Estamos aquí para ti. Su mirada era de una compasión genuina, y el joven sintió que algo en su interior comenzaba a deshacerse. Javier no se quedó atrás. A veces, el primer paso es el más difícil. Pero recuerda, cada lágrima derramada es un paso hacia la sanación. El joven tragó saliva, su pecho subía y bajaba con la emoción, como si una tormenta interior se estuviera calmando poco a poco. Los murmullos en la congregación comenzaron a aumentar en intensidad, y la atmósfera se electrificaba con una esperanza renovada. Las manos se alzaban en oración, y los rostros reflejaban determinación. Javier sintió que la misión no solo era del joven, sino de todos. «Vamos a levantarnos juntos», exclamó. «Vamos a abrazar nuestras vulnerabilidades y, en el nombre de Jesús, dejaremos que ese amor purificador entre en nuestros corazones». Los congregantes comenzaron a unirse en un coro de alabanza, y en el fondo, el sonido del viento se convertía en un suave murmullo, como si la naturaleza misma se uniera a su clamor. El joven miraba la escena, su mente dividida entre la lucha y la posibilidad. Era posible que la luz pudiera atravesar su oscuridad. Mientras todos oraban en unidad, una chispa de fe comenzó a arder dentro de él. Era un fuego pequeño, pero ardiente. De repente, levantó un puño tembloroso. «Quiero intentarlo», confesó con voz entrecortada. «Quiero dejar ir todo esto, todo el dolor». Ese sencillo pero poderoso acto generó una explosión de alegría en el corazón de todos. Las lágrimas de sus acompañantes eran ahora un himno de compasión. Ana, sonriendo, le abrazó fuertemente, y los demás lo siguieron. En ese apretón de manos, el joven sintió que las cargas de su ser se aligeraban, pero de pronto, la atmósfera cambió. Las luces titilaron y un aire tenso se instaló entre ellos. La puerta principal se abrió de golpe. Con la tormenta aún rugiendo afuera, la figura de un hombre apareció en el umbral, desdibujo y sombra en medio de la luz que emanaba de la iglesia. Todas las miradas se volvieron hacia él, y un silencio expectante cubrió la sala. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz resonando con un eco de desafío que llenó el lugar. Su presencia pesada parecía absorber toda la paz que habían cultivado. Aquella figura traía consigo un rayo de tensión, y todos sabían que este encuentro podría cambiarlo todo. Javier sintió una sacudida en su interior, su corazón palpitaba con fuerza. El momento de la revelación estaba cerca. ¿Qué traía consigo este nuevo personaje? ¿Era un reto a la fe que habían empezado a construir? Los murmullos fueron reemplazados por un silencio palpable. El joven miró hacia la figura, y todos esperaban, conteniendo el aliento. ¿Sería este el siguiente paso en su camino hacia la sanación? ¿O caería de nuevo en la oscuridad? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y cada acontecimiento se sentía como una danza entre la luz y la sombra. ¿Cómo enfrentarían lo que estaba por venir? La figura en el umbral se mantenía firme, la tormenta exterior parecía palidecer frente a la tormenta que desperezaba en su mirada. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana. Los corazones de los congregantes latían al unísono, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «Nosotros», comenzó Javier, su voz resonando en medio del silencio, «estamos aquí para buscar paz y sanación. Todos hemos enfrentado nuestras batallas». Sus palabras fueron como un faro, iluminando la certeza de que, a pesar de toda adversidad, el amor y la fe podrían prevalecer. Pero el hombre en la puerta solo sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «¿Paz? ¿Sanación? ¿De verdad creen que eso es lo que encontrarán aquí?» Su risa era fría, casi burlona. ¿Acaso no saben que la debilidad es un contagio? Este lugar es un campo de batalla, amigos. Y yo soy su purgador. El joven, que había empezado a encontrar un hilo de esperanza, sintió que ese fuego en su corazón se apagaba. Pero Ana, con su espíritu indomable, se adelantó. «No puedes quitarnos lo que hemos encontrado. Cada uno de nosotros tiene cicatrices, pero también tiene un testimonio de sanación».
Su voz resonaba con convicción, y Javier la apoyó: el amor de Dios transforma el dolor. No importa que tan oscuro parezca el camino, podemos encontrar la luz. El hombre frunció el ceño, como si le cayera la sombra del rechazo. ¿Y quién creen que realmente son? ¿Son solo ilusiones de grandiosidad? En ese instante, todos compartieron una mirada. Sentían su verdad y su dignidad a punto de ser despojadas por esa voz oscura. Sí, somos humanos, respondió Javier, su voz ahora calma pero firme. Tenemos nuestras debilidades, pero también nuestra fe. Estamos aquí para unirnos, para levantarnos juntos, no para caer en la desesperación. La congregación comenzó a alzar su voz, sus cantos de alabanza resonaban una vez más, como un eco poderoso que rompía la neblina de incertidumbre. Había una fuerza en la unidad, un escudo casi tangible que se formaba entre ellos. La voz del hombre, que parecía haber desafiado la bondad, comenzaba a perder su peso en la atmósfera. De repente, un trueno sonó en el exterior, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo al clamor del espíritu. La figura en el umbral retrocedió un paso, confundida. «Esto no ha terminado», gritó, pero su voz sonaba vacía y débil. El joven sintió que la angustia en su pecho se desvanecía. La luz que había comenzado a florecer en su interior era más intensa que la sombra que intentaba invadirlo. «No. Esto acaba de comenzar», exclamó con renovada confianza. El hombre miró a su alrededor, como si comenzara a darse cuenta de que ya no era bienvenido en aquel lugar que había empezado a llenarse de fe y esperanza renovadas. Pero, justo cuando parecía dispuesto a rendirse, una mirada de determinación cruzó su cara. «No se equivoquen», dijo en un susurro amenazante. «Siempre estoy presente. El verdadero desafío apenas empieza para ustedes». Las palabras flotaron en el aire, dejando un eco de desasosiego. Había una advertencia en su mirada, y los corazones de la congregación se tensaron. Javier sabía que ya nada sería igual. La confrontación no solo era un reto a su fe, sino que podría ser una prueba de su perseverancia colectiva. El joven sintió como las miradas de todos se posaban sobre él, como si estuvieran esperando su respuesta. El amor de Dios, tan potente, lo envolvía. Aferrándose a esa certeza, respiró hondo y se puso de pie. ¿Sería capaz de abrazar el amor divino aún frente a la adversidad que se avecinaba? ¿O las sombras volverían a atarlo? La historia apenas comenzaba, y el verdadero poder de la fe se enfrentaba a un nuevo desafío. ¿Serían capaces de mantenerse firmes en la verdad que habían encontrado, o el hombre oscuro traería consigo un tormento más profundo? El corazón de Javier latía con fuerza, cada latido era un eco de resistencia frente a aquel oscuro visitante. En su interior, la fe palpitaba como un fuego reavivado, una antorcha que iluminaba incluso las esquinas más sombrías de su ser. A su lado, Ana se mantenía firme, sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. La congregación comenzó a alzar sus voces en un clamor unificado, un canto de alabanza que resonaba en el espacio, un himno poderoso que desafiaba la oscuridad. «Dios es nuestra fortaleza», gritó una mujer en la primera fila, su voz un rayo de luz que atravesaba la tormenta. «Nadie nos podrá separar de su amor». Las palabras surcaron el aire, y Javier sintió como las corrientes de ánimo y fe se propagan como ondas en un lago tranquilo. La pesadez que había traído el hombre en la puerta comenzaba a desvanecerse, y con ella, su sombra. El visitante pronto dejó de sonreír, sus ojos, que un momento antes parecían un abismo, ahora reflejaban algo más cercano al miedo. Pero, ¿acaso eso era posible? Era él quien había lanzado el desafío y ahora parecía tambalear. ¿Creen que esto se resolverá con canciones? La batalla está lejos de terminar. Su risa se tornó nerviosa, como un eco que se desvanecía al ser confrontado con la luz. Las canciones son nuestra estrategia, afirmó Javier, respaldado por los murmullos de apoyo de la congregación. El poder de nuestra alabanza puede cambiar el curso de la batalla. La fe es nuestra arma más potente. Había una fuerza en sus palabras, un testimonio de la verdad vivida en sus propias vidas de dolor y redención. Sin embargo, el hombre oscuro parecía absorbido por sus propios pensamientos oscuros. Ustedes no comprenden. El odio se alimenta de la duda, y veo que hay dudas en cada uno de ustedes, desafió, moviéndose nerviosamente como un depredador acechando.
La congregación, en su mayoría resiliente, comenzó a dudar. ¿Era verdad? ¿Tenían fragilidades que podían ser explotadas? No, gritó Ana. Eso es exactamente lo que buscamos romper. Cada duda es un ladrillo en el muro de nuestra fe. Vamos a derribar ese muro, juntos. Sus palabras parecían crear un puente de solidaridad en medio de la crisis, y Javier sintió que la energía en la habitación cambiaba. Como un fuego avivándose en un hogar frío, el amor de Dios comenzaba a florecer, más fuerte que nunca. El trueno nuevamente resonó, esta vez más cerca, y la figura oscura frunció el ceño. ¿No ven que la tormenta está más cerca que nunca? Todo lo que han construido se desmoronará. El amor es solo una ilusión. ¿Ilusión? Javier se plantó firme, sintiendo la fuerza del grupo a su alrededor. ¿Acaso no lo hemos vivido? El amor nos ha sanado, nos ha unido. No podemos permitir que tu voz de desánimo nos quiebre. Las miradas se entrelazaron entre la congregación. Allí había un pacto, uno de amor, esperanza y fe. La ilusión la habían dejado atrás. El hombre en la puerta retrocedió un paso, sorprendiendo a todos. Un sudor frío se asomaba en su frente, el ambiente cargado de alabanza comenzaba a arder en el poder colectivo del espíritu. Esto no es el final, murmuró, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Javier sintió que la voz de Dios susurraba en su corazón, guiándole hacia un nuevo entendimiento. Tal vez esto apenas está comenzando, pensó, y a medida que el eco de la fe resonaba en su ser, una idea empezó a cobrar vida. Podía sentirlo, un nuevo enfoque, una revelación por venir. La respuesta estaba entrelazada con sus propios temores. Si podían desafiar a aquel ser oscuro, ¿qué más podrían alcanzar en unión? La atmósfera había cambiado, algo estaba por desatarse. ¿Sería suficiente su fe para resistir la última embestida de la sombra? O, en su búsqueda de la luz, encontrarían algo aún más transformador. La lucha había comenzado, pero el verdadero milagro apenas empezaba a revelarse. La fe podía abrumar el miedo, pero, ¿qué se avecinaba en esta batalla espiritual? El viento arremetía con fuerza, pero dentro de la iglesia, la atmósfera era un reflejo del poder del amor y la fe. Los corazones, unidos en un mismo clamor, latían al ritmo de la esperanza. Ana y Javier, de pie ante la congregación, se convirtieron en el símbolo de la transformación, ante el oscuro visitante que desafiaba su unión. Con cada palabra, el amor se extendía, iluminando cada rincón, rompiendo prejuicios y miedos. Lo que tenemos aquí es más poderoso que cualquier sombra, declaró Javier, con una voz llena de determinación. Hoy, tomamos la decisión de no permitir que el miedo o la duda nos destruyan. Somos comunidad, somos familia, y juntos nuestra fe se lleva todo lo que nos impide avanzar. Su espíritu ardía con una fervorosa pasión. Era un grito de guerra contra lo oscuro, un acto de liberación. El grupo comenzó a cantar, sus voces entrelazándose en una melodía vibrante que reverberaba en las paredes de la iglesia, creando ecos sagrados de fe. Una luz resplandecía sobre ellos, una luz que parecía desafiarlos a levantarse. Ana, con lágrimas en los ojos, alzó sus brazos. No temamos, porque el amor nos fortalece. Estamos aquí para abrazar la verdad. La congregación respondió, amparados por su fe. El oscuro visitante, que había llegado tan seguro de su poder, comenzó a tambalearse. Las miradas de los presentes estaban fijas en él, y las llamas de las velas danzaban con fuerza, como si la misma luz no pudiera soportar su oscuridad. Lo que importa no son las sombras, sino la luz que hay en nosotros. Exclamó Ana. El joven con mirada dura, errante entre la multitud, sintió que algo dentro de él se quebraba. La fe que se alzaba en el aire era tangible, como una fuerte brisa trayendo consigo esperanza. La incredulidad que sostenía su corazón comenzaba a desmoronarse, y en su interior, aquel fuego inicial brilla con fuerza, recordándole que también él había soñado con un mundo mejor. Es hora de dejar que el amor transforme nuestras cicatrices en testimonio. Gritó Javier, y su clamor resonó en todos los que escuchaban. Tras un momento de silencio, el ambiente estalló en un coro de amén. Un clamor que retumbaba como un rugido de leones, desbordando confianza y unidad. El hombre oscuro, ahora tambaleándose, comenzó a retroceder. No pueden deshacerse de mí tan fácilmente, soltó con una risa entrecortada.
pero su temor era evidente. Siempre estaré en tu sombra. Ana tomó un paso hacia adelante. Puede que estés presente, pero hoy la luz es más fuerte. El amor es un río que fluye, y no puede ser detenido. Las palabras de Ana reverberaron como un eco de esperanza, y Javier, sintiendo que la fuerza de Dios llenaba su interior, se unió a ella. Hoy, desatamos el poder del amor y la comunidad. No hay lugar para ti aquí, dijo Javier con seguridad, haciendo una pausa. Era el momento decisivo, la manifestación de su fe palpable. Miró al joven que lo observaba, y sonriendo, entendió que la lucha no era solo suya. Hoy, cada uno de nosotros se levanta. Cada quien que se siente considerado solo como una sombra puede encontrar su luz. Hoy hay esperanza. La congregación volvió a resonar en un poderoso amén. El hombre en la puerta, atrapado entre el grito de la fe y el eco de sus dudas, sintió que su sombra comenzaba a desvanecerse. Era como si la luz que lo envolvía estuviera limpiando la oscuridad que había cultivado en su interior. ¿Qué está sucediendo?, balbuceó, su certeza desgastándose. Javier dio un paso hacia él, su mirada fija en la suya. Lo que estás viendo es amor. La fe que hemos cultivado es más fuerte que cualquier oscuridad. Esa es la verdad que hemos decidido abrazar y mostrarle al mundo. No somos lo que otros dicen, somos lo que elegimos ser. El hombre profundo en su lucha empezó a tambalearse, como si la verdad que se había escondido en su interior comenzaba a emerger y, por un momento, el obstinamiento se hizo frágil. El joven que había estado en silencio se levantó, avanzando hacia la figura oscura, su voz quebrada pero valiente. Sé lo que se siente estar atrapado por el dolor. Pero podemos encontrar la luz. Hoy elegimos amar, y tú también puedes hacerlo. A medida que la congregación se unía en un poderoso coro de amor, un instante de claridad llenó el aire. Silencio. Luego, los muros de desconfianza comenzaron a caerse ante la poderosa fe manifestada en todos los religiosos. El hombre ahora temeroso sintió que la luz podía ser su refugio, ya no una sombra retadora. No. No sé si puedo cambiar, murmuró, pero las voces continuaron, abrazándolo con fe. Ana y Javier, en perfecta sinergia, alzaron la voz. Con el amor de Dios, todo es posible. Aún puedes encontrar tu camino hacia la verdad. Lo que parecía inquebrantable puede ser renovado. Puedes ser parte de este amor. Finalmente, la multitud entonó un canto de alabanza que retumbó tanto dentro de ellos como en el exterior. La tormenta afuera cesó, y la luz entró con más fuerza. Memorial de fe, de amor desbordante. El hombre dio un paso atrás, su rostro iluminado por primera vez, y sus ojos reflejaban el cambio que empezaba a ocurrir en su corazón herido. La congregación, unidos por un mismo espíritu, vio como el visitante oscuro empezó a desvanecerse. En su lugar, una luz fresca y pura emergía entre ellos, el testimonio de que el amor siempre encuentra la manera, siempre. Un brillo fresco iluminó el lugar y, antes de que todo culminara, el joven miró al hombre de sombras con los ojos llenos de compasión. No tienes que permitir que la oscuridad defina tu vida. Siempre hay un camino hacia la luz. Con eso, la atmósfera en la iglesia cambió. La oscuridad había sido despojada de su poder, y el amor predominaría. Ana y Javier se miraron, sus corazones llenos de gratitud. El milagro no era solo un acontecimiento, era la manifestación de un amor divino que trasciende todo. Con cada oración, las vidas de aquellos presentes cambiaron, pues nunca más sentirían miedo. La historia de San José, marcada por el sacrificio, la unidad y la fe, ahora resplandece como un faro de esperanza. La iglesia se llenó de risas, un ecosistema de gozo y amor. Así, el pueblo aprendió que el verdadero poder de la fe se manifiesta cuando hay un corazón dispuesto a amar y aceptar a quien más lo necesita. Así, termina este capítulo de valentía y transformación. Pero recuerda, siempre puede haber una nueva batalla, un nuevo desafío. Ten fe. Nunca dejes de buscar la luz, porque donde hay amor, siempre hay esperanza. Ahora bien, si te ha tocado esta historia y quieres seguir recibiendo más relatos que alimenten tu alma, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la manifestación de fe.
También, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas puedan llegar a esta luz. Queremos escuchar de ti. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Tu voz cuenta en esta comunidad de fe.